Dios los bendiga siempre. Oremos. Padre Celestial, hoy te doy gracias por este nuevo día que me das y esta nueva oportunidad de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Hoy, 15 de noviembre del 2021, por este medio de la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo y en el programa Cristo te llama. Gracias, Padre Altísimo, por su inmenso amor. Deme sabiduría y diríjame con el poder del Espíritu Santo para que este mensaje llegue al corazón de quien lo escuche. Abra su mente, Padre. Abra sus oídos espirituales para que sea edificado con su palabra, que es alimento espiritual de nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de la predicación del día de hoy es: Dios siempre cumple sus promesas. Todas las promesas de Dios siempre se cumplen porque Él no miente y nunca cambia. Eso significa que podemos confiar en Él, en que hará lo que dice en las Sagradas Escrituras. Dios hace muchas promesas en la Biblia para todos los que le aman. Nuestro Dios es fiel y por eso podemos confiar en que cumplirá todo lo que ha dicho. La Biblia está llena de promesas que nos dan estabilidad en un mundo inseguro como en el que vivimos. Y cuando vemos que Dios cumple su palabra, aprendemos más acerca de su grandeza, aprendemos más de su fidelidad, de su gran amor y de su poder y soberanía. Y nos ayuda a crecer más nuestra confianza en Él, porque su promesa nos consuela en tiempos de angustia. Cuando la duda nos invade en nuestra lucha diaria, la Biblia nos enseña y nos ofrece seguridad en cuanto a nuestro futuro eterno. En el mundo que vivimos se hacen muchas promesas que a menudo se rompen. No se cumplen. Se valora poco los compromisos. Los políticos se retractan de las promesas de su campaña. Pero Dios sí las cumple y esto nos trae seguridad y esperanza como cristianos. Así que, como cristianos, debemos enfocarnos en las promesas de Dios. Confiar en que Dios cumple sus promesas. Y a continuación presento algunas de las muchas promesas que encontramos en la Biblia. En Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no lo hará. Habló, y no lo ejecutará. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. Y la pregunta es, ¿acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Los hombres nos pueden mentir y fallar, pero Dios cumple lo que promete y podemos confiar en su fidelidad. Si Él dice que hará algo, sabemos que lo cumplirá. En el mundo hay muchas personas que valoran poco los compromisos. Y hemos observado, por ejemplo, que en las campañas electorales se prometen muchas cosas y luego los políticos se retractan de las promesas ofrecidas al pueblo. Una vez que asumen el cargo, se olvidan de esas promesas. Pero Dios siempre cumple sus promesas porque Él no miente. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11, dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios promete darnos la vida eterna a través de su Hijo Jesús y su sacrificio en la cruz. Solo debemos aceptar que somos salvos a través de Jesús. Debemos abrir nuestro corazón a Jesús y reconocerlo como nuestro Señor y Salvador.
tener un arrepentimiento verdadero de nuestros pecados y así recibimos su perdón y comenzamos una nueva vida dirigida por Él. Todo el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna. Él es el único que necesitamos para adquirirla. No tiene que esperar la vida eterna porque comienza en el momento en que usted cree en Jesús. Nuestra certeza se basa en la promesa de Dios de que nos ha dado vida eterna por medio de su Hijo Jesús. Usted puede saber que tiene vida eterna si cree en la verdad de Dios. Y en 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la promesa que ofrece perdón de pecados. Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados si los confesamos y nos limpiará de toda maldad. Pero debemos primero acercarnos a Dios con un corazón arrepentido y pedirle perdón por las cosas malas que hemos hecho. Dios promete que perdonarnos todos nuestros errores y maldades que hemos cometido y nos ayuda a cambiar de vida, a salir de ese mundo de pecado, a dejar de pecar y apartarnos del pecado y acercarnos a Él siempre. Con Dios tenemos un nuevo comienzo, una nueva vida. Una nueva vida con Jesús como Salvador y Señor nuestro. Dios permitió que su Hijo amado muriera para ofrecernos el perdón. Y cuando venimos a Cristo, Él nos perdona los pecados que hemos cometido. La confesión debe ser sincera con Dios y nuestro compromiso de no seguir pecando. Y eso es tener un arrepentimiento verdadero. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, es una promesa: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta es su promesa de provisión. Dios proveerá de todo lo que necesiten. Dios promete proveer en abundancia para que podamos cubrir todas nuestras necesidades. No nos promete conceder todo lo que deseamos o querramos, pero sí nos dará lo básico, lo necesario para vivir: abrigo, comida, sustento, vivienda. Él nos provee lo básico, lo necesario. Podemos confiar en que Dios siempre suplirá nuestras necesidades. Al confiar en Cristo, nuestras actitudes y apetitos pueden cambiar de desear todo a aceptar solo su provisión y poder para vivir por Él. Y en Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, esta es la promesa sobre el descanso. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la promesa sobre el descanso. Y dice Dios, venid a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Qué alivio sentimos al saber que podemos entregar a Dios todas nuestras preocupaciones, angustias, ansiedades, y Él nos da el descanso. No nos necesitamos cargar con todos estos pesares ni llevarnos, sino tenemos que llevárselos a sus pies. Entreguemos a Dios todo lo que nos preocupa. Entreguemos a Dios todas estas angustias, estas ansiedades, y descansemos en Él. Jesús nos libera de estas cargas. El descanso que Jesús promete es amor, sanidad y paz con Dios. Y esta es su promesa de la venida de Jesús y está en Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 16, y dice así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado
a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y en el versículo 15 nos dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En el versículo 16 dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Afirma el Señor la venida de Jesús. El nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de bendición que hizo al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. La llegada a Israel de la justicia, el derecho, la salvación y la seguridad. En su primera venida, Cristo estableció su reino en el corazón de los creyentes. En su segunda venida establecerá la justicia y la verdad en toda la tierra. Cristo es el descendiente justo del linaje de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Y esta siguiente promesa es la promesa del Espíritu Santo y la podemos ver en Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5. Y dice así, y estando juntos, eran los discípulos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, ya Jesús les había hablado de esta promesa del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice, porque Juan bautizó, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Sucedió cuando Jesús comía con sus discípulos y les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual yo les hablé. Juan, se refiere a Juan el Bautista, bautizó con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús prometió y envió el Espíritu Santo a la iglesia primitiva y así recibieron el poder los apóstoles para ser testigos de Jesús por el mundo. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice, recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros también contamos con el Espíritu Santo y con el poder para hablar de la palabra de Dios, de su gran amor, a donde quiera que vayamos. Todos los creyentes reciben el Espíritu Santo y este obra en nosotros y mora en nosotros. A continuación vemos la promesa de bendición y descendencia en el capítulo de Hebreos 6 y los versículos 13 al 15. Y dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y en el versículo 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios juró por sí mismo cuando hizo su promesa a Abraham. No tenía a nadie superior por quien jurar. Y le dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y Abraham esperó con paciencia y recibió lo que había sido prometido por Dios. Así como Dios cumplió la promesa a Abraham, podemos confiar en Dios que cumplirá las promesas que se nos ha hecho a nosotros. Dios también nos quiere bendecir y hacer fructíferos en todas las áreas de nuestra vida. Las promesas de Dios traen esperanza, no cambian, son confiables, porque Dios nunca cambia y es confiable. Tenemos aquí la promesa de salvación que hizo Dios y está en Isaías capítulo 45, versículos 22 y 23. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en el 23 dice, por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará
toda rodilla y jurará toda lengua. Dijo Dios su promesa de salvación y dijo: vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Y dice: he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. La salvación nos las dio Dios a través de Jesús. Dios quiere que todos seamos salvos. Anhela que vayamos a Él y aceptemos su perdón. Dice que sea ahora o después, todos doblaremos nuestra rodilla ante Él. La salvación es para todas las naciones. Esta es su promesa. Y dice Dios: que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios y no hay otro. Esta es su promesa de salvación, gloria a Dios. Y ahora tenemos la promesa de la corona de la vida en Santiago capítulo 1, versículo 12. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La corona de la vida es el premio prometido a los que resisten y permanecen fieles hasta el fin, ante las pruebas, las tentaciones y la persecución. La corona de la vida que Dios otorga no es gloria o honor aquí en la tierra, sino la recompensa de la vida eterna. Es vivir con Dios para siempre. La manera de ganarla es amar a Dios y permanecer fiel a Él. Y tenemos ahora la promesa de la paz. Está en Juan capítulo 16, versículo 33. Y dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es su promesa de que tendremos paz si estamos con Cristo. En nuestra vida terrenal tenemos muchas aflicciones, tristezas, padecimientos, sufrimientos, pero en Cristo hallamos la paz que necesitamos para seguir adelante sin desmayar. Él, Cristo, ya ganó la victoria y esa es nuestra paz. Jesús no nos abandona en nuestras batallas. Debemos recordar que Cristo ya obtuvo la victoria final y que podemos tener su paz en los tiempos más difíciles que tengamos. Confiamos en Dios, que vamos a tener esta paz y Dios nos la concede. Y la pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar las promesas de Dios? Lo primero que debo hacer es tomar la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Es creer en Jesús. Creer en que Dios cumplirá sus promesas. Dios siempre cumple su palabra y nunca cambia. Y significa que podemos confiar en que Él hará lo que dice. Y así está escrito en la Biblia. Cuando le pedimos a Dios que cumpla alguna de las promesas, lo debemos hacer con espíritu de sumisión. Ver si la petición no es contraria a su palabra. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo que mora en nosotros cuando oremos y orar con fe para que nuestras peticiones sean del agrado de Dios y sean escuchadas. Dios hace su voluntad. Y en conclusión, debemos como cristianos tomar en cuenta 3 cosas. Necesitamos pedir con fe. Con mucha fe, nuestro Padre Celestial quiere premiar a quienes confían en Él. Segundo, debemos ser obedientes a la voluntad del Señor. Y tercero, necesitamos paciencia para esperar su tiempo perfecto para su respuesta. Las promesas de Dios bien valen la pena la espera. Tener paciencia porque Dios nos responde.
Dios no nos deja esperando. Amén. Debemos meditar en cada una de estas promesas y seremos fortalecidos y nos ayudarán a tener más confianza en Dios. Y hoy, Cristo te llama y te promete la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Esa es una de las promesas tan importantes que tenemos, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Y el llamado de hoy para quien escuche este mensaje es que se acerque a Jesús y abra su corazón y lo reciba. Si aún no lo has hecho, no esperes más tiempo. Cristo te llama y te invita a que lo reconozcas como Señor y Salvador. Dios promete perdonar todos los pecados de quien acepta a Jesús como su Salvador. Cristo te llama a arrepentirse de todos sus pecados cometidos y pedirle perdón. Él te perdonará y lo limpiará de toda maldad. Cristo te llama a cambiar de vida, a alejarse de ese mundo de pecado, dejar de pecar, apartarse para Él. Así tendrás la vida eterna, una vida nueva. Y si recibes a Cristo como Señor y Salvador, podrás heredar las promesas de Dios. Solo tienes que creer en Dios y Jesús es el camino para llegar a Dios. Cristo te llama. Elige creerle a Dios y a sus promesas. Él nunca te fallará. Cristo es nuestro Salvador. Amén. Y le invito a quien haya oído este mensaje a congregarse en la iglesia más cercana, donde predican el Evangelio de Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia. Siempre hacemos esta observación en nuestra iglesia, que se escuche el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio así como está escrito en la Biblia, para que no sea confundido. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina en la Iglesia Nueva Vida en Jesucristo, en la dirección es 73 Fairmont, Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son martes y jueves a las 7 de la noche y domingo a las 9 de la mañana. Les habló la hermana Ana Castillo. Dios los bendiga siempre. Reciban muchas bendiciones de Dios. Amén.